Bueno, primero los agradecimientos. Efectivamente, como dijo Sergio, yo lo siento, la bancaria como mi casa. Por mucho recorrido, porque me tocó estar de los dos lados del mostrador, me tocó defender la banca pública como delegado y como responsable en sus directorios en momentos muy difíciles. A compañeros entrañables como Alejandra, como Eduardo, como Carlitos Herrera, como Pichi Sorsaburu, como Félix, que nos hemos peleado y amigado muchas veces, como Daniel Mercado también, como Carla Di Samón, son todos amigos. Yo voy a hablar de cosas más recientes apoyándome en el clarísimo planteo que hizo Santiago. A todo esto Santiago trabajó conmigo en el Ministerio de Economía y siempre lo oculta, no lo dice. El gobierno del Frente de Todos, el gobierno nuestro, el gobierno de coalición mayoritariamente peronista, pero nacional y popular. El gobierno afronta la pandemia global, sin duda, un desafío que no se puede, con una tasa de mortalidad baja y un reconocimiento a Ginés agredido injustamente, ¿no? Y en el 2021-2022 tiene tasas de crecimiento económico muy importantes. Yo le voy a decir redondas para hacerla fácil: 10 en el 2021, 5 en el 2022. Macana. Primer activo que puede ser desarrollista o justicialista, pero crecimiento lo hubo. Y ese crecimiento 2021-2022 le permitió al gobierno superar el desastre del macrismo, donde la economía en el gobierno Macri, punta a punta, cayó 4 puntos, 3,8 para ser exactos, 4 puntos, y cayó 10 puntos en la pandemia. O sea, los 4 puntos que se pierden con Macri, los 10 que se pierden en la pandemia en esos 5 años, se recuperan en 2. Es decir, a fines del 2022, antes de la sequía, la economía era con un tamaño levemente superior al 2015. Se había superado esa situación grave. El desempleo que recibe el Frente de Todos estaba arañando 10 puntos, volvíamos al desempleo de 2 dígitos, y hacia fines del 2022 estaba levemente por arriba de 6 puntos, 6,5 aproximadamente, o sea, había caído el desempleo. Otro componente que puede ser justicialista o desarrollista. Crecimiento de la economía, recuperación de una crisis global gravísima y baja del desempleo. Ahora, la participación del salario de los trabajadores en el PIB era inusualmente baja para un gobierno peronista. Y ahí viene la característica desarrollista que señalaba Santiago. La participación del salario de los trabajadores en el PIB oscilaba entre el 44 y 45%. ¿Sí? Una economía creciendo, una economía con bajo desempleo, pero el salario no avanzaba en el reparto de la torta. Sí, 50-50 de Perón, alcanzado por Perón en el 51, de nuevo en el 74 y por Cristina en el 2015. Inclusive hasta voy a decir una herejía, con Menem estaba 46-47. Digo, hasta que empezó fuerte el desempleo, ¿no? Pero, digo, nosotros, un gobierno del Frente de Todos, que me tocó integrar, estaba en 44-45. Hoy tenemos 3 componentes de la economía que podrían aludir a un intento de modelo desarrollista o de hegemonía desarrollista en el pensamiento económico de ese gobierno. Crecimiento económico, recuperación de la pandemia global, sin duda, baja del desempleo, sin duda, baja participación del salario en el reparto de la torta, en el reparto del crecimiento, lo que Cristina llamó la apropiación de 4 vivos. Bueno, y uno, acá yo voy a tocar pincelada en mi propia gestión, sino todos ustedes van a decir, mira qué chanta, de que hable, estuvo y no dijo, así que algunas cosas voy a decir, de que hice, que no hice, que pude hacer. Pero, primer dato
y que es una falencia no resuelta hasta ahora y que en parte puede explicarlo de Milei. Hay una ruptura de un pacto tácito nunca explicitado entre el peronismo, si quieren el movimiento popular, nacional y popular, y los sectores productores de alimentos, la oligarquía. Tácito, que rigió muchísimo tiempo, en el cual era como que, bueno, nosotros ponemos arriba de la mesa la comida que hace falta y ustedes no se meten con la propiedad de la tierra. Si no empiecen a joder con la reforma agraria, pero nosotros la comida arriba de la mesa, en ese tipo de negociaciones siempre aparece. Y creo que hubo un intento con Martínez de Oz que las propias Fuerzas Armadas en ese momento lo quebraron, dijeron que no. Es decir, y uno de los grandes legados del peronismo fue que el trabajador pudiera comer casi lo que quería en su canasta alimentaria. Claro, eso es decisivo, ¿para qué? Para que el salario escale. Porque si queremos tener un mercado interno dinámico, si los bienes esenciales están garantidos y pesan poco dentro del salario, comida, energía y otros servicios como transporte, si el peso de esos, sobre todo en la canasta básica alimentaria, baja en el salario, obviamente está el resto para los bienes de consumo semidurables o durables, para que la gente compre indumentaria, electrodomésticos, incluso cambie un auto, pueda discutir la vivienda o recreación, vacaciones, gastronomía. Ahí hay mercado interno y ahí el salario, esa regulación indirecta sobre el salario es la que permite el apalancamiento del salario y la expansión y la participación. Bueno, ¿y dónde se rompe ese pacto? Y nadie lo recupera desde entonces. Lo rompe Macri en su primera acción de gobierno. Cuando Macri baja las retenciones, baja los derechos de exportación drásticamente y devalúa un 50% en un solo acto, pone los precios de los alimentos allá arriba y nadie los pudo agarrar más. Macri rompe el pacto tradicional en el cual se negociaba que la mesa de los argentinos más o menos se tratara de cubrir. Lo rompe, decididamente lo rompe. En una acción conjunta, en su primera medida de gobierno, baja los derechos de exportación. Ustedes saben que los derechos de exportación son la barrera que desvincula el precio interno del precio internacional. Es decir, que no paguemos las galletitas a precio internacional por cómo se fija el precio internacional del trigo. Ese cambio, si yo redujo esa barrera y además aumento el valor del dólar, ¡pum!, los precios de los alimentos saltaron. Y fue muy difícil. Este es el núcleo para mí, y ahora lo voy a referir a mi propia experiencia de gestión, ese es el núcleo que la oligarquía o que los sectores dominantes de la Argentina estuvieron buscando y lo lograron, por lo menos hasta ahora, de desarmar la canasta alimentaria argentina y subordinar la cuestión del salario a la subsistencia. Esto está pasando y ha pasado y por eso yo digo, tuvimos crecimiento, tuvimos baja del desempleo, tuvimos baja del desempleo. Ahora la participación del salario no creció. Y está ligado a esto. Ahora voy a mencionar las rentas extraordinarias y algunas cuestiones que uno vivió. Con esa lógica, cuando a mí me toca ser secretario de Comercio allá por octubre del 2021, dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una canasta de 1.500 productos que más o menos fuera diversificada. Es decir, hay una oferta monopólica de alimentos. Bueno, vamos a construir una canasta de 1.500 productos más o menos diversificada y la calzamos con la canasta básica alimentaria. Y la congelamos por 3 meses. Y ahí empezamos a discutir. Bueno, eso tuvo efecto favorable. Si uno mira la indigencia, que es la que mide con la canasta básica alimentaria, en el último trimestre del 2021 baja. Acuérdense que se decían barbaridades, que íbamos a terminar con el Rodríguez.
pero el hecho que los 1.500 productos que eran diversos, con una canasta regulada, que fueron avalados por el equipo económico, es esa decisión, y por el presidente de la Nación. No quiero ser injusto. Esa canasta básica, durante 3 meses, inclusive se agregaron luego los cortes de carne, se agregaron la canasta de frescos, logró tener un efecto positivo en el coeficiente Gini y en la canasta de indigencia, en la medición de indigencia. Ese efecto muestra que la regulación sirve. También muestra que no hay cohesión que aguante en el tiempo ese tipo de regulaciones. Cohesión política. Y ahí juega lo que dice Santiago. Se abre en enero del 2022, después de la salida del congelamiento, se logran algunas regulaciones, enero y febrero se logran y viene la guerra. Y la guerra tira, pensemos que es la guerra entre Rusia y Ucrania, dos grandes jugadores del mercado de girasol, trigo y en menor medida maíz, pero sobre todo girasol y trigo. ¿Sí? Y ahí viene el efecto riqueza o renta extraordinaria que dice Santiago. La tonelada de trigo, cuando nosotros teníamos todos los acuerdos de pan, de panificados, valía en el Puerto Rosario en enero del 2022 25.000 pesos. Una tonelada de trigo, 25.000 pesos. En marzo valía 41.000 pesos, por efecto de la guerra. Es decir, que alguien que tenía un silo bolsa tirado en el campo pasaba de 25.000 a 41.000. Ahí está la renta extraordinaria, por imperio del impacto internacional. Esa fue una discusión fuerte en el gobierno de qué hacer frente a ese efecto. Para ser justos, el ministro Guzmán en ese momento habló de crear el impuesto a la riqueza y fue un debate, porque había un efecto riqueza grande. Un servidor planteaba la suba de retenciones. En tiempos del 2015 de Cristina, las retenciones sobre el girasol eran 28%, en tiempos del gobierno del Frente de Todos era 7%. Y nadie discutía cómo levantarlas cuando el precio del girasol se había duplicado en el mundo, porque salió el principal exportador. Esas discusiones se saldaron con los fideicomisos, hubo fideicomisos del aceite, fideicomisos del trigo, intervenciones de harina subsidiada, que más o menos lograron contener precios, eran herramientas parciales, pero hubo una discusión en el seno del gobierno, inclusive en un comité de emergencia que se creó para afrontar el problema de la guerra con las autoridades económicas, en la cual yo participaba, en el cual no había cohesión en torno a qué hacer con la renta extraordinaria que provocaban los precios internacionales. Y tendía a agudizar ese salto, esa ruptura que se produce en la primera decisión que toma Macri de romper el pacto alimentario. De hecho, el presidente de Frigoríficos Exportadores, en una discusión sobre el abastecimiento de cortes de carne, me dice, bueno, Felipe, usted tendrá que reconocer que los argentinos tienen una dieta de excelencia. Sí, nunca se hubieran animado a decir eso. Evidentemente tenemos unos problemitas en el movimiento popular que también tendremos que discutir. Bueno, pero lo que quiero decir es que el gobierno del Frente de Todos estuvo surcado por estas tensiones entre una regulación sobre alimentos, también la llevó adelante Paula Español, quien me precedió, con bastante eficiencia y bastante decisión, no es que esto es un invento nuestro, sino que Paula trabajó muy bien. Pero la discusión del modelo justicialista de decir, bueno, potenciamos el salario con una regulación sobre consumos esenciales, alimentos, energía, y potenciamos el salario. O aprovechamos la volada de los precios internacionales y favorecemos un proceso de exportaciones con lo cual los argentinos empiezan a cocinar con aceite de soja y comer carne de cerdo. Con lo cual, digo, yo no lo... pero digámoslo al pueblo y acumulemos los dólares en el Banco Central, que ese fue el otro problema que tuvimos. Podemos decirle al pueblo que vamos a hacer eso, pero... Bueno, estas son las discusiones que hubo. Digo, Milei
viene de estas indefiniciones, entre otras cosas. Pero lo que quiero decir es que, como bien señala Santiago, es necesario reconstruir un frente nacional porque están avanzando sobre la Argentina, están desestructurando la Argentina. El Pacto de Mayo es desestructurante del Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos era un pacto que contenía recursos nacionales provistos por la Pampa Húmeda y en particular por la provincia de Buenos Aires. Ahora apuestan a que cada provincia con sus recursos naturales los organice con el sector privado como mejor le parezca, en el marco del RIGI, y bajar al máximo el gasto público. Los gobernadores se quejan de que no les llegan transferencias, pero afirman que el sector público consolidado no va a tener más de 25 puntos del PIB, cuando históricamente tuvo 40. Quiero decir, si no se constituye un frente nacional para enfrentar esto, con la mayor amplitud de sectores y liderazgos, nos encontramos en problemas serios. Porque el avance del neoliberalismo primario, extractivo y financiero, estamos viviendo la apoteosis de la valorización financiera. Alguien que compró un título ajustable por inflación en enero y lo jugó contra el contado, con el dólar contado con liquidación, ganó 76% en dólares. Disparate. Enero contra septiembre. Bueno. Pero frente a eso, y ahí tomo las palabras de Santiago, frente a eso, el Frente Nacional tiene que tener claramente el modelo justicialista al hombro. Porque sin energía y sin alimentos disponibles, baratos para el conjunto de la población, no se sale de la pobreza y no se expande el salario. Si el salario es cooptado por energía y alimentos, podemos agregar transporte y vivienda, pero sobre todo por energía y alimentos, se vuelve el trabajador en condiciones de subsistencia. Lo que gana lo gasta en llenar el changuito y pagar la boleta de luz o gas. Y esto es lo que no pasa en un modelo peronista. No hay expansión del salario sin esa discusión. En un país que produce alimentos y energía, y donde la energía deja de ser, por el efecto que se ganó en el 2012 con la expropiación de YPF, gran decisión de la presidencia de Cristina, vaca muerta, y con los precios de crisis internacional se vuelve un cambio en la visión de la energía que deja de ser un factor de restricción para ser un factor de expansión. Esta decisión, este cambio estructural, tiene que ser aprovechado. No se sale del 53% de pobreza si no hay una intervención clara en los mercados de consumos esenciales para expandir el salario. No hay. Podemos tener la mejor paritaria, y sin duda este es un gremio que la tiene. Por eso me enorgullezco que me reconozcan como parte de esto. Podemos tener la mejor paritaria, podemos tener la mejor fórmula de ajuste previsional. Ahora, si eso se va por la suba de precios monopólicos, estamos perdidos. Y este es el punto. Los instrumentos de intervención, y podemos decir nosotros, si se hubiera habido más cohesión política en torno a la política de canastas y fideicomisos, probablemente la regulación hubiera funcionado mejor. Bueno, son discusiones. El Consejo Federal de Comercio Interior, las provincias apoyaron, digo, son discusiones que para otra historia, algún día por ahí escribo algo, qué sé yo. Pero lo fundamental es la concepción que el salario tiene que servir para tener un proyecto de vida y no un modo de subsistencia. Y ahí es la diferencia entre el desarrollismo y el peronismo. Bueno, yo lo dejo acá. Quiero agradecerle a Santiago la generosidad también de participar.